aquí al frente hay mucho espacio, quien quiera venirse a sentar al piso. Adolescentes que no teman mancharse las nalgas, me está soplando Paco. Por favor de pasar al frente a ocupar. Usted estaba en tercera fila, cada vez que iba a ganar por primera. Bien. Siempre es traumático cuando te invitan a presentar un libro. Como presentador eres aquel individuo que tiene que contagiar, convocar, no regarla ante un público. Y evidentemente cuando Paco me dice presenta mi libro en Puebla, evidentemente él no lo supo, pero aunque llevamos muchos años de llevarnos, sí me entró el pánico escénico porque sabía yo que iba a haber una multitud. Y ser el presentador de un libro donde la puedas cagar en lugar de convencer, donde no seas lo suficientemente contagioso para que la gente se meta a este texto, es una responsabilidad bastante pinche. Pero evidentemente la acepté por muchos y diferentes motivos. Y comenzaré por plantearles que yo había ideado que uno de los mejores termómetros para saber si un libro era bueno es el correr del separador de libros en las páginas. Si este se va deteniendo paulatinamente y no avanza, quiere decir que el libro no está tan bueno. Pero si el pinche separador de libros ni cuenta te das y corre hasta la última página, dices, en la madre, ya se acabó el libro y ahora, ¿qué nos toca? Por desgracia, el pinche Paco, ¿no? Dices que nos toca y viene dentro de 15 días el tomo 2 y dentro de mes y medio el tomo 3. Ante esta situación, voy a hacer una solicitud al rector debido a que la Secretaría de Cultura no me ha pelado. Rector Esparza, habría que convocar a una beca Paco Taibo para poder leerlo, cabrón. O sea, este güey publica tanto que habría que becarnos por ser sus lectores, ¿están de acuerdo? Bien, vota mi iniciativa ante el rector para que se funde la beca Paco Ignacio Taibo. Lectores Paco Ignacio Taibo 2. Creo que hubo mayoría, rector. No hubo escrutador, pero creo que hubo mayoría. Patria. Pinche palabreja que nos habían dicho desde chavitos, la patria. Y qué desdibujada la hemos visto, sobre todo en los últimos años. Cuando veo la portada del libro, pensé la maravilla del título. Pero porque se acompañaba con esta ilustración hermosa, se acompañaba con este rojo fosforescente chingón, y evidentemente con el grabado. Y cuando empecé a leer el libro, Paco me permitió revitalizar esa palabra. Me permitió reencontrarme con una palabra que pudiera sonar tan panfletaria como la han venido desgastando políticos y culeros, asesinos e historiadores. Y aquí es la parte más importante del texto. Siglo XIX, a mí como historiador, siempre me había dado una hueva tremenda. Y Paco, que es su obsesión desde hace 20 años, un poquito lo sabía. Evidentemente, las obsesiones de Paco las tengo hasta, ¿no?, en pleno conocimiento. Y evidentemente este tema se le había incrustado más de 20 años. La lejanía del tesoro es un primer ejercicio con el cual gana el premio Planeta 1991-92. Y se convierte, y siempre que nos veíamos insistía en la posibilidad de que seguía trabajando el liberalismo mexicano. Cuando me dijo ya lo acabé, dije, vaya cabrón, ¿no? Como me han dicho muchas veces con trabajos que yo no he terminado, pero no es el tema el mío. Y en esa lógica el siglo XIX, como lo retrata Paco, como nos lo regala, como nos lo reencuentra, es una maravilla. Lo más chingón es esta estructura narrativa, donde los personajes en segunda persona se convierten en tus carnales. Te los llevas a tu casa para convivir con ellos. Entiendes el por qué un Juárez hizo tal o cual cosa. Entiendes por qué un Zarco actuó como actuó. Entiendes, incluso casi hasta los conservadores lo llegas a entender, aunque esto no pudiera ser del agrado de Taibo. En pausa dramática, él bebió coca, yo también, se me subió el hocico. De pronto, es este siglo XIX con el cual lo estamos observando a través de las páginas de Patria y que sin lugar a duda terminas reflexionando sobre el siglo XXI. Y eso es lo más importante de leer este texto, que nos permite vernos reflejados en dónde estamos hoy, a pesar de que esta historia tiene más de 150 años de haberse suscitado.
Hoy estamos viendo el tránsito de políticos, así como Santana, un día era liberal, al día siguiente conservador. Hoy en día, ¿cuántas veces no hemos visto que los políticos pasan del PRI al PRD, al PAN, al Verde Ecologista, o incluso hasta Morena, evidentemente, ¿no? Pero ha habido. En esa lógica es tal y como si el siglo XIX se estuviera repitiendo un poco en el siglo XXI, cosa que me parece desastrosa. La función de la historia en este caso para Paco ha sido una de las maravillosas obsesiones. Nos ha regalado biografías extraordinarias como la de Che, la de Villa, nos ha regalado pasajes tan enloquecedores como Los anarquistas en Barcelona, su libro de historia del año pasado, nos ha regalado la historia de Asturias y ahora viene a cerrarnos de alguna manera este ciclo de liberalismo mexicano, donde me queda clarísimo que el oficio de historiador tiene que ser donde planteas no la historia como un discurso retrógrada, no como un discurso político, no como un justificante que permita que las acciones del presente se conviertan en masacres del futuro, sino más bien es generar la historia creando personajes fantasmales, que es lo que le he aprendido a Paco, escribir la historia creando personajes fantasmas, porque los cadáveres están enterrados y esos no asustan en el presente. En cambio, los fantasmas hoy en día te hacen bu y te cagas en los calzones. Y Paco es el maestro para crear estos personajes maravillosos que nos van a acompañar en la lectura y que estoy seguro que por más que les eche yo rollo, ustedes mismos van a ir descubriendo las maravillas de la construcción, de la estructura narrativa de este texto y cómo cada quien va a retomar su propia patria, sobre todo para pensar ese 19 en función de este 21 que nos ha tocado vivir y que por desgracia de pronto se ha convertido en más pesadillas. Gracias y bienvenido, Paco. Tiene la palabra el maestro Pablo Ignacio Taibo II. Soñé este libro muchas veces, muchos años. Y cuando un libro lo sueñas tienes que escribirlo, no te puedes escapar de él. Es como si trajeras un pequeño japonés en la oreja que te dice: escríbeme, güey, escríbeme, escríbeme. Y esta persecución continua a lo largo de tantos años, de alguna manera me lanzaba un doble mensaje, que es: no dominas esta historia, alguien te la quitó, a ti y al resto de los ciudadanos de este país. De alguna manera el medio siglo XIX se quedó perdido en el desastre de la historia académica, la historia formal, la historia del bronce y últimamente de la tremenda ofensiva de la historia de los lambiscones y cargaportafolios de Maximiliano. Conforme la sensación de que alguien me había robado el siglo XIX, la sensación contraria es: ¿cómo dejé que me lo robaran? Si es fascinante, si es verdaderamente cautivador, si es la gran novela de aventuras de este país. Tenía un problema, tenía que cerrar el libro por el principio y por el final. O sea, no podía escaparme al prólogo interminable que recorriera desde la independencia, el santanismo, y tenía que cerrarlo en algún momento, que tenía que ser la entrada en triunfo de Juárez después del fusilamiento de Maximiliano, y no meterme en la República restaurada. ¿Qué pasó? Porque si no cerraba el libro, era interminable. Y a la hora de lograr cerrarlo, descubrí que tenía un cierre natural, que tiene 14 años muy claros, donde está la génesis de todo. Los personajes crecen en esos 14 años, sus antecedentes son antecedentes y sirven para explicar qué les pesa en la espalda, cómo avanzan, pero me permitían una historia cerrada. Y además es una historia victoriosa. Y yo, como todos ustedes, me hice mi camiseta que dice "Nacidos para perder", y la he usado frecuentemente en los últimos años,
aunque en la parte de atrás de la camiseta dice, pero no para transar, coma, güey. Esta camiseta que me ha acompañado a lo largo de los años, decía, ya escríbete una historia en la que ganemos, ¿no? Y de repente la tenías en la mano. Era la historia de la tremenda victoria que había logrado una generación de militantes y luchadores, pueblo en armas, ejército popular, intelectuales, fascinante. La generación de la Reforma tiene un brillo que pocas generaciones han tenido a lo largo de la historia de México. No veo un momento en la historia de México en el que puedas poner en el panel 35 personajes de primera línea, a cual más fascinante. Y tiene un rasgo común: estaban verdaderamente locos y eran productores de milagros. Yo creo en la temporalidad de los milagros. Los milagros son esas cosas que es imposible que sucedan y suceden. No creo en las intervenciones divinas para producir milagros, pero además en el caso de la revolución de reforma, que es lo que cubre estos años del 54 al 67, pues si hubiera habido milagros hubiera estado del lado de los conservadores, que eran muchos, y no del lado de los liberales, ¿no? Entonces creo en esa forma del milagro histórico, el imposible, el aparentemente imposible, y se lo encuentran a lo largo de esta historia una y otra vez. El problema era, una vez que pasé 20 años, 25 años quizá, recopilando información, material, archivos, fuentes, correspondencia, antologías documentales, recortes viejos de periódicos, biografías de personajes de la época, obras completas, y que se fueron llenando 3 muebles en mi casa con documentación, notas. Me quemé como 40 cajas de post-its para tomar notas. ¿Qué haces con todo esto? ¿Cómo demonios lo armas? ¿Qué privilegias? ¿Qué no privilegias? De repente te encuentras toda la antología completa, la puedes consultar en los archivos ingleses, en internet, de la correspondencia de Lord Palmerston, primer ministro de Inglaterra, en torno a la deuda mexicana. Y es interesante, pero está basada en un montón de mentiras, porque el que sea correspondencia oficial no da garantía de que sea mínimamente verdadera. Bien lo sabemos los mexicanos, acostumbrados a un discurso oficial que en el mejor de los casos miente al 92% y en el peor al 100%. Así la cosa, resultaba mucho más significativa la historia de Méndez, el guerrillero fantasma de Tamaulipas. Historia desaparecida. Hoy Méndez es un pueblo de 32 habitantes en Tamaulipas. Claro, la historia de bronce le dio la madre a Méndez, cual debe de ser. Lo volvió nombre de aeropuerto, nombre de calle. Pero ¿y la historia de Méndez? El hombre que aterró a los franceses, al que buscaron por todos lados y nunca encontraron, rodeado de una leyenda verdaderamente divertida, como que vivió en una cueva y ahí nació su hija, y la cueva la custodiaban 2 leones. Entonces, no mames, ¿cuántos leones hay en Tamaulipas? No, estas cuevas tamaulipecas con 2 leones custodios de la hija del guerrillero fantasma. Y decías, no, ¿sabes qué? Palmerston me vale madres. Méndez es el que tienes que traerlo a la vida, y Palmerston, usarlo, utilizarlo, entenderlo, estudiarlo, pero no te puede dominar la escena. La escena te la tienen que dominar estos 35 personajes claves que, al ser centros en determinado momento de lo que está pasando, son el retrato de una generación entera. Y cuando los estudias, la baba circula abundantemente por tu boca. Entonces, ¿cómo me había perdido a Melchor Ocampo, maldita sea? Pues me lo había perdido. Y tengo una educación básica en prepa con número, cual debe ser, y en escuela pública. Yo soy hijo de la escuela pública y me siento profundamente orgulloso de eso. ¡Arriba! Eso. ¿Dónde está Melchor Ocampo? Melchor Ocampo tuvo un matrimonio desafortunado
y me leyeron la epístola de Melchor Ocampo. De tal manera que Melchor Ocampo en mi memoria era el güey que escribió la epístola del pinche matrimonio que se lo llevó a la chingada en 6 meses. ¿Okay? No se vale. No se vale. Me lo habían secuestrado. Y Mariano Escobedo. Pues Mariano Escobedo un día le pregunta a un adolescente, oiga, ¿quién es Mariano Escobedo? Y me dice, una calle en Polanco, en la Ciudad de México, que hay empresas que venden carros gringos. Dice, ay, güey. Le dice, no, compadre, Mariano Escobedo es el hombre que le partió la madre al imperio en Querétaro. Un tipo con cara de perro triste, ¿sí? Angustiado, que cruzó 2 veces la guerra de secesión, siendo plomeado por norteños y sureños para encontrar a Juárez y ponerse al servicio de la República. Ocampo, no, hombre, no. Te pones a estudiar Ocampo, hay 20 biografías, 7 tomos de sus obras completas, epistolarios, cartas que escribió, porque además pinches liberales eran grafómanos. Los soltabas y raca, darle a la pluma. Sarco, un día malo, escribía 40 cuartillas en una época en que no había máquina de escribir, ya no digamos, ni siquiera había taquigrafía para poder hacer las crónicas del gran debate parlamentario, y al mismo tiempo no solo las escribía, sino que intervenía 5 veces en el Parlamento. Y entonces, Melchor. Y no sé por qué empiezo por Melchor, pero podría empezar por cualquier lado. La ventaja de un libro es que tiene 60 esquinas y puedes irte a vivir en cada una de ellas. Melchor, fascinante historia personal. Hijo ilegítimo de una ranchera millonaria michoacana, que lo debe haber tenido como un cura progresista, o como un cura conservador, o como un güey que nadie sabe quién era. Pero a su vez, padre de 3 hijas cuyas madres no se conocen. Entonces, Melchor, ¿repetiste tu historia? ¿Cómo está y al mismo tiempo, de una rectitud y de un puritanismo muy curioso en este mundo de contradicción de la vida amorosa y la vida moral? Y al mismo tiempo, pues, un personaje fascinante. Y vas encontrando una riqueza anecdótica en lo que sigue. Cuando es joven, víctima de mal de amor, se va a Europa, recorre Europa. Y entonces, ¿qué hace? Estudia. ¿Qué? Todo. ¿Cómo se hace la mayonesa? Órale. ¿Son mejores los dulces de camote que hacemos en Michoacán o de almendra árabe y española? Y concluye, no, son mejores los de piloncillo y camote. Entonces, pinche Melchor, ¿cómo se ve que comiste pocos? ¿No? Pero al mismo tiempo estudia los sanatorios para dementes, para ver qué hay de nuevo. Estudia cómo construir puentes para las crecidas. Estudia geografía, estudia botánica, estudia el valor de las plantas y recorre monumentos y monumentos y lee como loco todo el material disponible de la Revolución Francesa. Y clasifica a la Foxiana, cierto. Lo digo en el libro. Digo todos, es la Biblia este pinche libro. ¿Y qué pasa? Llega a la catedral de Reims, creo que es Reims, y lo acompaña un cura, y el cura le dice, tenemos aquí una reliquia. No, la ampolleta desde luego, pero ¿cómo se llama contigo? Una reliquia, que es maravillosa porque produce muchos milagros, y se la muestra de lejos, no la vaya a tocar. Dice, es una reliquia que contiene una ampolleta de leche de la Virgen María. Entonces Melchor, que es liberal, dice, perdón por la curiosidad, pero ¿quién se la sacó? Y hay una carta maravillosa del cura que lo va guiando, denunciando la Inquisición en México al terrible y horroroso ateo iconoclasta Melchor Ocampo, que no lo era, por cierto, era un catolicismo blando, pero católico, aunque sus polémicas contra los curas por el abuso del cobro de sus servicios eclesiales son famosas y gloriosas. Y vas descubriendo y entrando. Y entonces tienes que articular la historia, Revolución de Ayutla, Constitución del 57. ¡Ay! El mito se te cae hecho pedazos, porque en la batalla por la realidad la historia de bronce se despedaza.
Cuando en la imaginación llegaron 80 constituyentes, se sentaron, discutieron un año y produjeron una constitución pura madre. No hay tal. El ausentismo era de un 50%. Tiene que volver al campo de Michoacán para meterle orden y agarrar a patadas a los que se iban a comer al Hotel Iturbide enfrente del constituyente, ¿sí? Los liberales puros no están organizados, no tienen partido, polemizan entre sí, pierden votaciones que deberían haber ganado, y en medio el fulgor. El debate sobre los presos no deben ser conducidos con cadenas. Eso humilla a ellos y a nosotros. El debate sobre la tortura y la abolición de la tortura, los debates sobre la libertad de expresión, y Zarco se levanta y dice cosas que en el reflejo, porque como bien decía Fritz, es un libro que está generando continuamente reflejos del pasado hacia el presente. Zarco dice: la libertad de expresión no se pide, se ejerce. Y tú dices: ay, güey, no. Vámonos, Zarco, a caminar, que hay mucho que hacer. Si Zarco viviera con nosotros, anduviera, ¿no? Vas aproximándote a ellos y tomándolos de la mano. Y entonces, revolución de ayuda constituyente, una guerra de reforma, terrible la guerra de reforma. Puebla. El tomo 1 es no apto para poblanos, brínquense directo al 2. Exactamente, se me olvidó contestar que viniéramos a presentar el tomo 1 donde verdaderamente los poblanos nos ponen, bueno, no nos pone él, sino que los poblanos nos vimos pinchemente mal. Ese tomo 1 no es para que ese uno pasa en directo al 2, donde Puebla es la gloria, la absoluta gloria. Pero no solo el 5 de mayo, la Puebla de la batalla del 63. Bueno, yo escribía y tomaba notas, leí un centenar de documentos, rearmé la historia de la batalla. Te ves obligado más a estudiar historia militar, la distancia de fuego de los fusiles franceses, si eso no es el mejor ejército del mundo, dónde venía cada batallón, se habían combatido en experiencia muy rica en Crimea, en la guerra de Argelia, en la guerra de Italia, los mandos, de qué academia habían salido. Y en el marco, la segunda batalla de Puebla es el imposible de los imposibles. ¿Cómo resiste más de 60 días a ese ejército que está encerrado dentro? Esos potosinos, las brigadas de la Sierra de Puebla, los compañeros del Estado de México, los artilleros jarochos, ¿cómo le aguantan? Ya no el ejército de Lorenzés del 5 de mayo, sí, no, al pinche ejército de Forey, de 35,000 hombres, con un nivel de artillería que supera 5-1 la potencia del fuego, y la huida, Ciudad de México. Y el momento de gloria de los poblanos, a que no chillen, que no salgan de aquí deprimidos, porque Puebla es el foco de la resistencia previo a la guerra de reforma. Son los alzamientos conservadores en Puebla los que provocan que Comonfort empiece a pandearse y que termine chaqueteando y dándole el autogolpe de Estado. Pero la historia de los poblanos, que muchos de ustedes deben conocerla porque la he contado un par de veces en otros libros, porque es tan bonita, que la voy a contar en otros 30 libros más por lo menos, que es, se pierde Puebla 2, Márquez inicia una convergente para cerrar el norte de la Ciudad de México y matar al gobierno, iban a matarlos, y entonces va a estar quemando papeles en el despacho presidencial, llega Guillermo Prieto y le dice, tiene que acompañarme, señor presidente. Juárez debe haber dicho, hay 2 registros de esa conversación, Prieto, estamos huyendo, las calesas están en la puerta del palacio, no tiene que acompañar, baja al Salón Verde, estuve en el Salón Verde, lo vi, y hay 30 cuates con sus reactas al hombro. El día anterior, el arzobispo Labastida, cuyo nombre ingrato, poblano por cierto, cuyo nombre ingrato debería estar escrito abajo un letrero que diga uca uca, que lo cuente se lo embruca,
había decretado que la entrada del ejército de Forey implicaba ni más ni menos que todas las iglesias de Puebla tocaran las campanas a rebato júbilo y que se hiciera un Te Deum en Puebla para recibir a los franceses. O sea, no solo conservador y chaquetero, traidor, a pronto, ¿sí? Y no lo fusilamos porque Juárez era muy buena gente, pero me queda madre que no sé cómo se nos escapó el arzobispo La Bastilla. Bueno, pues entonces decreto, y entonces, bueno, al día siguiente, más bien 2 días después, Juárez recibe esta extraña comisión, que de repente le dicen, señor presidente, y avientan la Reats enfrente de él. Y Juárez, desconcertado, mira a Pietro diciendo, ¿y esto? Y Pietro dice, muchachos, explíquenme. Y uno dice, somos los campaneros de Puebla, y para que no sonaran la campana cuando entraron los franceses, cortamos los pechos mecates. Y aquí se los traemos, señor presidente. Ciudad de contrastes, gloria y abismo, fascinante. Intervención francesa, guerra, imperio de Maximiliano, todo el largo debate sobre Maximiliano. Era liberal, era más liberal que Juárez, sí, nomás que Juárez no ejercía el poder sobre las bayonetas francesas, sobre 60,000 hombres en armas del ejército francés, y una propuesta despótica. Y los traidores, ¿quiénes le dan la corona a Maximiliano? Bueno, entonces me vi obligado a construir el libro sobre una combinación de factores, que era la historia de los sucesos más o menos analizados y estudiados cuidadosamente, armados, de todo este periodo de 14 años, las anécdotas, porque de repente había historias que yo decía, esto no lo puedo dejar fuera. Con el trabajo que me costó encontrarlo, ¿cómo voy a dejar fuera la historia de un capitán liberal en los Altos de Jalisco que se dedicaba a robarles estatuas de madera de Santiago Apóstol en las comunidades, porque eran estatuas de un Santiago Apóstol armado y a caballo, y él era capitán de caballería, hasta que las comunidades llegaron y se dijeron, si te chingas otra estatua más, nos pasamos a los conservadores. Les digo, no, así la cosa, y se las devolvió. ¿Cómo puedes dejar fuera anécdotas como esas? O como la historia de Prieto, que cada vez que llegaba a un poblado yendo hacia el norte, fundaba un periódico, ¿no? O las fascinantes historias de Riva Palacio, que de repente en la guerrilla michoacana, el autor de más éxito del teatro mexicano, había ganado miles de pesos haciendo obras de teatro. Tenía su oficina en el palco del teatro, ¿sí? Ahí les iba escribiendo conforme la representaba, loco. Bueno, pues con el dinero monta un batallón de caballería con su lana y participa en todo el proceso de la Chinaca, que es el que sigue a la derrota en la Ciudad de México, la guerra de guerrillas a lo largo de todo el país, la Chinaca. Por cierto, Prieto le da nombre a la Chinaca y Riva Palacio escribe la cuarteta más bonita que hay sobre la Chinaca, que se la regala para que se la lleven a su casa, que dice, yo soy chinaco, no soy imperial, no le hace que sople el pito real. Teníamos poetas de primera. Por Riva, cuando en triunfo llega a la Ciudad de México, al final de la guerra contra el imperio y la derrota de Querétaro, por la victoria de Querétaro, se entrevista con Juárez. Y Riva le dice, bueno, quiero pasar la vida civil. Fueron 5 años de guerra. Y Juárez le dice, es su decisión general, pero le debemos 5 años de salario. Y Riva dice, no, a la patria se le sirve, no se cobra. Pero le voy a pedir un favor a cambio de mis saberes como general del Ejército Revolucionario Liberal, que me preste el archivo de la Constitución, de la Inquisición. Y Juárez dice, pero desde luego, y se lo lleva para su casa. Y durante los siguientes 4 años, Riva escribe Monja casada, virgen y mártir, Memorias de un impostor, los grandes bestsellers de la literatura mexicana, con el archivo de la Inquisición que usó como pago de sus 5 años de general revolucionario. ¿Cómo no los vas a querer? Y entonces dices, bueno,
la historia, las anécdotas. Y luego pues necesito 30 biografías, 35 pequeñas biografías de esta generación de militares progresistas. Zarco, De la Llave, Prieto, el Nigromante, las figuras más interesantes, Miguel Lerdo de Tejada, Sebastián, desde luego Escobedo, y las de los conservadores, porque necesito sus némesis, los macabeos, Miramón, Márquez, Mejía, horribles, muchos hasta el aburrimiento, pero corruptos como Márquez hasta la ignominia, ¿sí? Los embajadores franceses, el tipo más canalla que ha pisado este país se llama Dubois de Saligny, y le dedico un bonito retrato elaborado minuciosa y amorosamente, ¿no?, para demostrar qué clase de hijo de la chingada era este Dubois de Saligny. Pero Jekyll, el creador falso de la deuda, los famosos bonos, Jekyll, que produce la falsa deuda que México tiene y que provoca la intervención anglo-franco-española. Entonces es una especie de contrapuntos biográficos, biografías muy breves, página y media, 2 páginas no más, que explican quiénes son y qué hacen ahí cuando van ocupando el centro de la escena. Con ese articulado me permitía hacer un libro de 200 capítulos muy cortos, que es lo que tiene. El libro tiene 200 capítulos, más o menos, 200 y algo, pero que fluyera. La intención era muy clara, era, si queremos recuperar una historia como esta, tenemos que construir una arquitectura narrativa. Pareciera que hubo un momento en la historia de este país en que se olvidó que la historia es un arte narrativo y se volvió una disciplina científica, hija de quién sabe qué ciencia, ¿sí? Muy probablemente del oscurantismo y la nigromancia, y perdió la gracia de el ciclo. Yo diría, el ciclo es ciudadanos, historia, historiadores que cuentan la historia para que la conozcan los ciudadanos. La respuesta es obligada, es la historia de quién es. La historia es de la Secretaría de Educación Pública, puta, así nos ha ido, ¿no? La historia es del ministro de Educación, el de Se Vale Leer, ¿no? La historia es de el actual presidente de este país, analfabeta funcional, no friegues. La historia es de la academia, de los historiadores, son propietarios en un circuito de reproducción ampliada, diría Marx. Yo soy historiador, estudio para crear historiadores que a su vez eduquen a otros historiadores, y el fenómeno de la divulgación de la historia, el devolverle al país su historia. La historia es nuestra y necesitamos contárnosla, y contárnosla es un proceso complicado porque significa investigarla, leerla, luchar contra las maneras como se ha distorsionado. Cuando la gran batalla de hace 15 años contra el libro de texto gratuito, hubo un momento de teledirección de la historia. Las relaciones con el Vaticano se abrían, por lo tanto en la guerra de reforma se achicaban los libros de historia. La relación con los gringos venía camino del Tratado de Libre Comercio, por lo tanto la guerra del 46-47 se volvió pequeñita, y ya de pasada nos chingaron al Pípila, al caballo de Pancho Villa, a Juan Escudero en la rebelión acapulqueña, ¿no? La barrieron, le quitaron sonido, héroes, personajes, y la volvieron estatua. Una de mis grandes peleas haciendo este libro era devolverle toque a Juárez, no bajarlo, destruir la piedra, el retrato malo con el cual se nos presenta, parece mayordomo de palacio, no presidente, todo rígido, tieso. Y encontré algunas claves que me permitían recuperar a Juárez. Claro, tuve que contar la historia de los borreguitos, ni modo, no te puedes escapar de ella, pero encontré fuentes fidedignas para demostrar que se los chingó los borreguitos. Ellos, amigo, creo que Atanasio se los comieron los borreguitos. Y al margen de esto, de repente un Juárez que cruza el Zócalo caminando. Y tú dices, ay, güey,
Vivimos en el país en que un gobernador pichichurris tiene 17 guaruras, 15 cargaportafolios, 13 lamehuevos y 2 ayudantes de los lamehuevos para cruzar la plaza de su región. Juárez caminando solo, no necesitaba escuela, nunca la necesitó. Pero además Juárez era otro. En sus contradicciones, tenía una beta autoritaria, sí la tenía. Sus conflictos con González Ortega, ¿quién tenía razón? Los dos, etcétera. Vas entrando en la riqueza de personajes, no en blanco y negro, sino en todas las variantes y las gamas del gris. Pero hay un Juárez que emerge de toda esta locura, que es huyendo hacia el norte, carretela, llega a Chihuahua, las damas progresistas de Chihuahua lo invitan a un baile y Juárez declina, y las damas progresistas, que eran progresistas y chihuahuenses, dijeron: no, mi madre, señor presidente, lo estamos invitando a un baile. Y entonces tiene que intervenir Guillermo Prieto y decir, perdón, hacerlas a un lado y decir, trae unos hoyos de estos tamaños en la suela del zapato. Juárez hacía 6 meses que no cobraba salario y le daba pena ir a bailar con hoyos de este forje en el zapato. Y entonces las damas progresistas de Chihuahua dicen, pero ¿cómo va a ser? Y le regalan unas botas nuevas. Bien, tenemos 3 crónicas del baile. Una de Lerdo de Tejada, una de Prieto y una de un periódico chihuahuense de la época. Juárez bailó 11 horas. Y entonces el Juárez de piedra se me cae de la piedra y lo veo dándole. ¿Qué bailaba? Compañeros, compañeras, bailaba cuadrillas, esas que levantan las manos y pasan unos abajo. Bailaba polcas, Juárez. Sí, y bailaba paso dobles, tacho, tacho, tacho. No tiene más. Y bailaba la escobita, que era su favorita, la tercera de Rosales. Y además que bailaba 11 horas, levantando tierra del piso. Bailaba habaneras, porque en esos momentos, en este país, de punta a punta y en la clandestinidad, se cantaba: si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. La segunda vuelta del verso hablaba de Benito: trátala con cariño, que es don Benito. Era la canción de la resistencia chinaca. Entonces ese Juárez volvía con una intensidad, una fuerza, un calor, y podías contar. Entonces opté por escribir las biografías cambiando el tono narrativo. Todo está escrito en tercera persona y con distancia, pero las biografías dije, no, las voy a escribir en segunda persona. Tú haces, dejas de hacer, vienes, vas, irás, volverás, porque los acercaba. Toda mi vida le he querido hablar de tú a Guillermo Prieto. Cuando sea grande quiero ser como Guillermo Prieto, ¿sí? Y le quería hablar de tú. Estás loco, güey. De verdad estás loco. ¿Cómo hemos de meterse en medio de los fusiles en Guadalajara a decir, los valientes no asesinan? Pinche frase mamona. Si los que tienes enfrente, ¿cuál valientes? Son una recua de maleantes reaccionarios que ya cortaron cartucho, ¿no? Y yo quería hablarle de tú a Prieto. Quería hablarle de tú a González Ortega. Quería hablarle de tú a Negrete. Y decirle, ¿cómo se te ocurre que el grito de batalla cuando bajas en la batalla del 5 de mayo es, y ahora en el nombre de Dios, primero nosotros? Y luego, segundos, ¿quiénes? ¿Qué frase es esa? ¿No? Está muy bien, pero ¿no? Nomás que te vieron brincar con la espada en la mano, chaparrito, muy valiente, y los de Tetela de Ocampo, que no los saca Puastras, algún día hablaremos de esto en otro momento, o lean ese libro, ¿no? Los que aplauden saben, pero los que no saben no aplauden. La ciudad de Zacapastra ha estado recibiendo dinero del Estado de Puebla en los últimos 100 años por algo que los Zacapastras nunca hicieron. Y los de Tetela todos los años mandan un memorándum a la Secretaría de Gobernación diciendo, no mames, no se los manden a Zacapastra, mándenos
a nosotros, porque el 90% del batallón, de los segundo batallón de los Serranos de Puebla, era de Tetela, y eran progresistas hasta la muerte, y lucharon hasta el fin de la guerra contra el imperio. Mientras que en Zacapuastra, los gachupines organizaron un batallón reaccionario que combatió del lado del imperio de Maximiliano. Total que cuando fui a Tetela se descubrió el mercurio, y desde entonces me ponen flores cuando voy a Tetela y soy persona non grata en Zacapuastra. Y hablarles en segunda persona, pero solo los que me caen bien. No voy a dedicar la segunda persona a hablar con Dubois de Saligny o con Langlois, el genio financiero que manda Napoleón III para que resuelva los problemas del imperio de Maximiliano. Ni siquiera le voy a hablar en segunda persona a Carlota, que me parece hija de Lola y no tengo mayor cariño por ella, y desde luego no a Maximiliano. Esto me permitió una construcción donde se decidió cortar en 3 partes, básicamente para no espantar a los jóvenes. Si le sueltas un tocho de este pelo, cosa que ya no deben estar espantados, chinga, ya leen a Harry Potter, ya leen a Cachorrilla, pero bueno. Porque así, como sale uno cada 2 meses, el próximo sale en 32 días, tienen 32 días para leer el uno. Cuesta menos trabajo tumbarle a sus jefes 250 pesos cada 2 meses que de un trancazo. Bien, esa estrategia editorial que fraguó la editorial conmigo, además era como novedosa y era como provocativa, ¿no? Partimos de imposibles. Fritz tiene razón. Cuando decidí llamarlo Patria, me miraron como diciendo: no vas a vender un pinche libro para contarlo en tu vida con ese título. Yo dije: apuesta. ¿Sí? Porque curiosamente era la provocación, volver a recuperar en toda su dimensión de su poder la palabra patria. Estamos ante una generación que produce, en el mejor de los casos, un orgullo que te repleta, que te ilumina. Y quiero terminar contando algo que ya he contado en Puebla, pero es tan bonito, que me gusta mucho contarlo, que es 5 de mayo, amanecer. Todavía las primeras luces no brillan, humedad, va a llover. Zaragoza ha llegado hace 24 horas a la ciudad replegándose del Cuchillo. Han hecho unas obras de nada en Loreto y en Guadalupe, nada, levantar 2 metros la trinchera. Ha pedido material de construcción para hacer más trincheras, no se los han dado. Ha pedido 500 o 1000 suelas de guarache para el ejército que trae, que está descalzo. Ha pedido armas para los artilleros, porque en el momento en que no haya bala de cañón, ¿qué hacen? ¿Cómo se defienden? Y no han llegado, porque la República está destruida económicamente, destruida a grados, insisto, de un presidente que no cobra salario, de unos correos que dirige Prieto, ¿sí?, que no pueden mandar cartas. No hay dinero para pagar a los empleados ni a los carteros. Y entonces amanece. Zaragoza, Ignacio. ¿Cómo te quiero, chica? Ignacio Zaragoza. Aguántame. ¿Cómo viste? Viste con un traje de paño azul, igual que todos sus soldados. No usa insignias de rango de general, no trae charreteras, no trae medallas, no trae guerrera con entorchados, nada. Trae un capote gris, una gorrita de kepi que apenas si le quita la lluvia, porque es un soldado del ejército del pueblo. Y porque odia a los soldados del santanismo, que gastaban más en los uniformes que en la comida de la tropa, que viene de la otra historia, viene de la historia de construir patria en la guerra de reforma. Triunfador de Calpulalpan, triunfador de Silao, triunfador de la batalla de Guadalajara, sin que sea un genio estratégico, no estudió en ningún lado. Y recorre la tropa. La tropa se ha montado Loreto, Guadalupe,
Muy bien, Loreto, arriba, abajo. No. Y luego bajando hacia la Mozoc, la curva. Bien, ya. Voy a necesitar ayuda para escribir los próximos libros de un perro, chihuahua. Loreto, Guadalupe y una curva donde están el batallón de Morelia, el batallón del Estado de México, en Loreto y Guadalupe los batallones de la Sierra de Puebla, los de Tetela, de Ocampo, Zacapuatlas, y cierra la curva la caballería de Porfirio y la brigada de Solís. Ha dispuesto el ejército para enfrentar a los franceses que vienen por la carretera de Mozoc. Ya pasaron la garita, a las avanzadillas ya los han estado viendo, han estado disparando los grupos de hombres a caballo y recorre la tropa. Va en un caballo gris, hoy lo sabemos, y no sé si es importante o no, pero el pinche caballo es gris y lo leí en 3 libros, o sea que el caballo es gris. Ningún general inteligente monta en caballo blanco, compañeros, es blanco, paquetera en blanco. Y va recorriendo. Imagínense las ondulaciones del terreno y la curva que hace. A Lorenzés le han dicho que entre por el sur, que le dé la vuelta, que no confronte directo. Pero la prepotencia absoluta del ejército francés no está de frente, los derrotamos en una semana en la Ciudad de México. Ha recibido información directa de un ingeniero militar poblano que fue y le entregó los planos de la ciudad de Puebla, hijo de su pinche madre. Tengo ahí su apellido y quiero relacionarlo con la guía telefónica de Puebla. Algún día lo lograré. Vamos a dar alguna sorpresa, no crean, ya verán. Que la pinche carroña vuelve y vuelve y vuelve en la historia de México. Bien, y va de frente. Zaragoza ve la disposición, recorre la tropa. Imagínense filas de 8 en fondo, 6 de fondo, 8 en fondo, 10 de fondo, los batallones formados. Y se despacha y tenemos triple constancia o cuádruple de lo que dijo. Viene con un discurso de lo más sencillito. Zaragoza, voz atiplada, lentes de miope, ¿no? Una voz que no tenía gran poder. Y viene diciendo más o menos lo mismo a lo largo de todo el recorrido a caballo. El discurso es: Ejército de Oriente, tenemos enfrente al mejor ejército del mundo. Óyeme, pinche Ignacio, ¿estás loco? ¿Cómo le dices a un ejército que la mitad son novatos? No son veteranos de la guerra de Reforma. Los batallones de Oaxaca están mermados porque una explosión les mató la mitad de las gentes. Los de Morelia acaban de ser reclutados para rellenar filas porque acabaron la guerra de Reforma con el 10% de las fuerzas. Soldados del Ejército de Oriente, tienen ustedes enfrente al mejor ejército del mundo. Pero ustedes son los mejores hijos de México. Imagínense, kilómetros. Unos 6, 8 kilómetros la curva del ejército mexicano. Claro, la primera fila lo oía, puede que la segunda también, pero la tercera. Y ahí la función de la literatura es construir imaginativamente lo que te producen los hechos históricos, la información histórica, ¿no? Sabes cómo hablaba Zaragoza, sabes cómo era el amanecer, sabes que con esa vocecita no da para 8 filas de fondo, hombre. Y entonces te lo construyes y te imaginas lo obvio, que es el de la tercera fila, ¿qué dijo? Y entonces el de la segunda volteaba y dice, ¿qué güeyes de allá son los mejores del mundo? Pero somos los mejores hijos de México. Y esto va produciendo un coro, por el avance y por la repetición. Y este coro, no, somos los mejores hijos de México. En la madre y al día siguiente les ganan a los franceses. Compañeros, compañeras, en los días malos, que hay muchos y va a haber muchos, no se les olvide. Puede ser que tengamos enfrente al mejor ejército del mundo, que ni da para tanto, ¿no? Pero nosotros somos los mejores hijos de México. Muchas gracias.